días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, Más pegadito al micrófono, por favor. no durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. No durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tienen siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad. Les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparémosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, fue él con los 12, mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle unos a otros: ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio, diciendo: Tomen, este es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio a todos y bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes se escandalizarán, como está escrito: Iré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le replicó:
aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te entregaré, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velen y oren, para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos. Mandaba por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Préndanlo y condúzcanlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dijo: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Han salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos, pero lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque a muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por manos humanas y en 3 días construiré otro, no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos
que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia que les parece? Y todos lo declararon de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose y lo miraba fijamente y dice: También tú estabas con él, con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión, llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado por la fiesta, solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en una cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido homicidios en la revuelta. La muchedumbre que había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Sacrifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo.
Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, lo escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pensaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaban a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera, y le ofrecían vino como mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo construyes en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose: A otros ha salvado, y así mismo no se puede salvar, que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona, y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloi, lema, sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejen a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Todo de rodillas, por favor. De pie nuevamente. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, las cuales cuando estaba en Galilea lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó diciendo ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya,
y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro, excavando en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Bueno. Hola. Hoy entonces damos comienzo a la gran Semana Mayor, a la Semana Santa. Y empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos. ¿Y qué pasa el Domingo de Ramos? Como escuchamos en el Evangelio, que es larguito, muy larguito, bien por la gente que lo escuchó de pie, y los que no pudieron, pues también de sentados, pero es un sacrificio que se hace. Bueno, entonces es la entrada triunfal de Jesús, y mire con las ironías de la vida, ¿no? Todo el mundo esperaba al Mesías, por eso lo juzgaron, lo apedrearon, lo humillaron, hicieron con él lo que quisieron, porque nadie creía que él era el Mesías, porque el pueblo estaba acostumbrado a unos reyes fuertes, unos reyes guerreros, con armas, con todo eso que te dan los reyes. Cuando los reyes llegaban a los pueblos, a visitar los pueblos, con los caballos pasaban por encima de la gente, por encima de lo que vendían, destruían todo, porque eran el rey. Y resulta que estos se quedaron, no creían que Jesús era el rey, porque Jesús llegó, primero nació en un pesebre, rodeado de cabras y ovejas y de popó. Entonces ese no puede ser un rey que nazca en eso. Donde Jesús empezó la vida viviendo la humildad. Y en la gran mayoría de la gente queremos la opulencia. Incluso los que vienen de pobres. Los que fueron pobres cuando niños quieren darle de todo a los hijos, para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. No, los malcrían. Usted todo lo que tenga en la vida tiene que ganárselo. Tiene que ganárselo. Y entonces nació así. Se crió en una vida común y corriente, común y silvestre. Nos imaginamos que fue carpintero como el papá. Pero en ese tiempo el ser carpintero no era solamente el que trabajaba la madera. El carpintero era carpintero, plomero, mecánico, hacía de todo. Entonces Jesús debió haber aprendido también de todo. Y después, cuando empezó su vida pública, llegó al pueblo donde tenía que ir, no montado en un carruaje con caballos grandísimos y oro y tantas cosas, llegó montado en un burro. En un burro, el más sencillo de los animales y el que carga lo del pueblo. En un burro, qué sencillez. ¿Y cuáles eran las armas que llegaba con las armas que llegaba el rey? Los reyes llegaban con espadas, con gladiadores, con cosas de hierro aquí, escudos, todo eso llevaban los reyes y los súbditos de los reyes. Él iba con un poco de gente, entre esos los apóstoles, todos con ropa vieja, pero Jesús llevaba 3 armas, solo 3, que nadie las veía y que nadie las entendió. Llevaba 3 granadas grandes, muy fuertes, y empezó a lanzar la primera granada. Y era la granada del amor. Él daba solamente amor. Y lanzó la segunda granada, bien fuerte. ¡Fum!
y era la granada de la misericordia. Y para cerrar, lanzó la tercera granada. ¡Fum! Y era la granada del perdón. Perdón, amor y misericordia fue lo que vino a enseñarnos Jesús, a darnos todo a nosotros, pero nosotros, orgullo y la verdad, no nos dejó ver y entender. Y entonces el mismo pueblo no entendía que él mismo, que era supuestamente el Hijo de Dios, infringía la ley. Pero para Jesús era más importante el ser humano, la misericordia con el ser humano, ayudarlos, levantar muertos, sanar enfermos, darle que puedan ver los ciegos, oír los sordos. Era más importante eso que cumplir la ley de Moisés. ¿Cómo les parece? Era amor y solo amor. Era misericordia y solo misericordia. Y era perdón y solo perdón. Algo parecido con nosotros. Algo parecido con nosotros. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dicen en mi tierra. Hermanitos, y después lo entregan. ¿Y quién lo entrega? Uno de ellos, uno de los 12 que él escogió, de los parceros de él, porque Jesús escogió 72. De los 72 escogió 12 que eran los parceros de él. Y de los 12 escogió 3. Santiago, Pedro y Juan. Eran los compinches. Y bueno, y vivieron la vida común y corriente, con muchas vicisitudes, con muchas calumnias, injurias, pero así era la vida que tenía que vivir él, para enseñarnos a nosotros que debemos de ser humildes. Por mucho poder y plata que tengamos, la humildad debe primar. La plata se acaba, la plata es efímera, la vida se acaba. ¿Cómo quiere usted, cómo quisiera usted que lo recuerden o la recuerden mañana, suponiendo que hoy se muere? Hoy les tocó morirse. ¿Cómo quiere usted que lo recuerden? ¿O cómo lo van a recordar? Menos mal que se murió ese viejo desgraciado, orgulloso, prepotente, no caminaba, levitaba, humillaba a todo mundo. O van a decir, qué lástima que se fue, porque era la persona más especial que yo pude haber conocido en mi vida. Era la mata de la humildad, de la sencillez, del perdón, de la felicidad. Donde llegaba esa persona, se llenaba todo de felicidad. Daba el mejor consejo. Ahí está, se los dejo. Ustedes escogen cómo quiere que lo recuerden o la recuerden mañana. Y entonces, ¿qué pasó? Por la plata baila el perro. Y armaron toda una patraña para poderlo apresar. Y uno de ellos, de los 12, lo traiciona por 30 monedas de oro, que no le sirvió para nada, porque al reconocer y darse cuenta que fue que entregó al Mesías, fue y se ahorcó. ¿Qué disfrutó de las 30 monedas? Nada. ¿Y qué se llevó de las 30 monedas? Nada. Ahí está. Y después viene la muerte de Jesús, la pasión, todo lo que hicieron. Lo echaron preso, le dieron látigo, lo bofetearon, lo humillaron, lo ultrajaron, lo escupieron. Todo lo que se le puede hacer, lo máximo que se le puede hacer a un ser humano, lo peor. Y luego, para colmo del caso, lo crucifican en medio de 2 bandidos. Era el Hijo de Dios. Medio de 2 bandidos. Terrible. Terrible es terrible. ¿Y dónde estaban los amigos de él, los parceros, los 12 o los 72?
No estaban por ahí. No estaban por ahí. Se fueron a esconder. Qué hombres eran, ¿no? Qué hombres. Y eran las mujeres. Su madre María, María Magdalena. Y otras poquitas que habían por ahí. Y uno solo, a lejos, Juan. ¿Qué nos quiere decir toda esta historia en nuestra vida real? Que no importa de dónde vengamos nosotros, de una familia pobre o una familia rica. Lo importante es cómo vivamos la vida y el ejemplo que demos a los demás. Y para vivir la vida lo mejor posible es al estilo de Jesús, con sencillez, con humildad, no con prepotencia y de orgullo. Acuérdense el cuento que les eché el otro día de Santa Teresita del Niño Jesús. El orgullo no entra al cielo entran todos los pecados, menos el orgullo. Y al infierno también pueden ir todas las bendiciones, menos el amor y el perdón. Y entonces no importa cómo vivamos la vida, lo importante es que la vivamos con sencillez, con humildad, con amor de Dios. Y no importa cómo nos toque la muerte, lo importante es asumir nuestra cruz. No renegar de la cruz que nos toca, sino asumirla con amor. Y si Dios me mandó esto, es por algo. Es porque me tengo que acercar más a Él. Porque todos de la mano de Dios, nada nos pasa, nada nos falta. Nada puede contra nosotros. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Los invito a que vivamos esta Semana Santa con mucha pasión, con mucho perdón, con mucha misericordia. Vívanla. No hagan como muchos grandes católicos que en la Semana Santa se van a pasear a la costa, a Miami, a no sé dónde, y no viven la Semana Mayor. Esos son católicos fariseos. Pero cuando están fregados, aquí los veo llorando al pie de la pila. Ay, monseñor, ayúdeme. Ay, monseñor, mire que yo soy muy bueno, muy bueno, muy bueno. Si por bueno que está así, fregado. Mire para atrás. Mire para atrás. Su vida. ¿Qué ha hecho de su vida? Que un día le va a tocar darle cuentas a Dios de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Pero de todos modos quiero felicitar a los hermanos que me ven a través de las redes sociales, que están pendientes de este canal, y a ustedes que están aquí. Porque si están aquí fue por algo. Dios los mandó. Y aquí están los hijos privilegiados de Dios. Amén.